Buenas noches, buenas noches. Yo creo que ya vamos a comenzar. Tenemos un invitado súper querido y especial. Es muy especial, primero porque es mi esposo y segundo porque es una persona que trae una historia de supervivencia muy linda y muy real. Entonces quiero presentarles a Josimar. Hola a todos y todas amigos, bienvenidos a este pequeño resumen de una etapa de nuestras vidas que la queremos compartir con ustedes. Espero que sea de su agrado, no es nada preparado, pero de la improvisación vienen las cosas mejores. Así es. Primero que nada, quiero hacer la presentación oficial de Josimar. Josimar es un médico ecuatoriano, como ya dije, es mi esposo. Los dos estamos viviendo aquí en Brasil y él está haciendo ahorita su posgrado en neurocirugía en el Hospital de las Clínicas de la Universidad de Sao Paulo. Y fue donde ocurrió absolutamente todo. Entonces, Josimar, quisiera que nos cuente qué pasó, qué sucedió, cuéntanos toda tu historia. Estamos viviendo casi un año y medio, algo más. Fue un trayecto largo, con mucho esfuerzo. Llegamos a realizar este viaje, tanto para preparación académica de Michelle como la mía. Y fue eso, estamos en Sao Paulo, Michelle y yo estamos en la USP, la Universidad de Sao Paulo. Y sí, yo estoy durante mi jornada de trabajo en el posgrado, se presentó algunos de los síntomas del coronavirus, temas que vamos a ir tratando ahora. Entonces quisiéramos que nos cuente, Josimar, cómo fue que comenzaron esos síntomas, qué pasó, cómo fue todo al inicio. Bueno, para hacer un poco más rápida la cosa, yo tenía un turno nocturno en el pronto socorro de neurocirugía, que es el puesto de emergencia, y yo ya sentía escalofríos y con un poco de temperatura. Hice ese turno, tomé antitérmicos, me sentí un poco mejor. Después del turno me fui al otro instituto donde yo tenía que estar en ese día. Eso era un día domingo, si no estoy mal. Y igual, persistía los escalofríos, la fiebre, ya tuve malestar general. Y por todas las normas de bioseguridad del hospital comuniqué a mi preceptor que yo estaba con estos síntomas, sospecha de COVID, y fue orientado para venir para casa y el día lunes sería el día siguiente hacer la prueba para confirmar si era o no era coronavirus. Entonces fue la sorpresa, Michelle, verme llegando más pronto un día domingo a la casa, porque la residencia es de domingo a domingo. Sí, también fue una sorpresa para mí porque como en el hospital, Josimar pasa todo el tiempo corriendo, haciendo cosas. Él siempre dice: yo no tengo absolutamente tiempo para nada. Y para mí era extraño que él me decía: estoy con frío, estoy débil, estoy sintiendo tal cosa. Entonces a mí me llamaba la atención y ya estábamos en la época de pandemia. Esto fue a finales de abril, a finales del mes de abril. Entonces yo me sentí preocupada, sin embargo dije: no, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Y cuando Josimar ya llegó pronto a la casa, él estaba volando en fiebre. Y fue ya una de las cosas, fue el inicio de absolutamente todo, de absolutamente todo. Entonces yo quisiera, mi amor, que usted cuente qué sintió, qué pasó, cómo nos fuimos al hospital, qué hicimos. Bien, fue así, fue muy rápido realmente el cuadro que yo tuve. Fue escalofríos, fiebre era de 40 grados. Ese día domingo, evaluando la temperatura que yo tenía 37,5 con antitérmicos. Ya en la noche yo estaba con 39 algo de temperatura, y estábamos evaluando también cuánto yo estaba saturando, y mi saturación era baja.
inicialmente estaba dentro del 92%, y yo soy una persona que no tengo enfermedades crónicas, hago deporte regularmente, no soy una persona que se enferma fácilmente y soy muy activo a lo largo de los días. Entonces era extraño. Ya unas horas más tarde, la saturación mía estaba ya por debajo de los 90. Michelle y yo sabíamos que las cosas no estaban andando bien, y yo intentaba mejorar mi respiración, hacer respiraciones más profundas, ventilar mejor para alcanzar una saturación más alta. Sin embargo, no conseguí. Y ya en esa noche Michelle dijo, no está bien la situación. Vivimos cerca del hospital, cogimos un taxi y nos fuimos para el hospital. Y en la llegada, mis colegas y mis amigos, preocupados por mí, el Hospital de las Clínicas aquí en Sao Paulo es un hospital de referencia a nivel de todo Brasil. Es un hospital que tiene alrededor de 1.300, 1.500 camas, y aquí, para tratar el tema del coronavirus, todo el hospital cerró todas las especialidades y se transformó en un hospital de referencia para casos de coronavirus. Entonces todos mis compañeros estaban, todo el mundo envuelto solo con pacientes de coronavirus. Cuando yo llegué, mis signos vitales no eran buenos. Ya después de la tomografía y hallazgos de una neumonía asociada con señales de infección viral compatibles con coronavirus, yo ya sabía que tendría que estar internado ese día y algunos días más. Ahí empezó el sufrimiento de Michelle y mío. ¿Por qué? Yo no había estado realizando en esa noche el SWAB nasofaringio y faringio para coronavirus. Lo iba a realizar ese día lunes. El problema era que Michelle y yo somos esposos, solo vivimos ella y yo en un departamento, no tenemos más familia, solo nos acompaña una mascota que trajimos de Ecuador, es un perrito, y éramos solo ella y yo, y la gran posibilidad de que ella también estuviera infectada con el COVID. Entonces era mucho miedo, mucho estrés de por medio. Sí, realmente fue terrible, porque cuando ya nos fuimos al hospital fue más o menos a las 7 de la noche, y yo ya vi que Josimar se fue sin su cadena, dejó su billetera, algunas cosas, y yo le pregunté, él ya estaba aquí haciendo un esfuerzo para respirar, y yo le pregunté, mi amor, ¿será que usted puede responderme si va a regresar? Dígame si va a regresar, por favor, dígame si va a regresar. Yo ya estaba muy preocupada y ansiosa. Ahí, como él estaba haciendo un esfuerzo para respirar y él también estaba distraído, él no me respondía y yo presionaba para que él me diga. Luego comprendí que la situación estaba realmente grave y que ya teníamos que ir al hospital y que teníamos que hacer las cosas rápido. Esa noche yo me quedé con él, subimos a piso, de la emergencia a piso, y él se quedó internado y yo regresé a la casa solita, completamente sola, a las 3 de la mañana a ver a nuestro perrito, y asustada, preocupada. Josimar me decía, no, mi amor, tranquila, porque ya de aquí yo regreso miércoles más o menos, todo va a estar bien, pero yo sabía que era por tranquilizarme. Entonces, al siguiente día yo fui a hacer la prueba también, gracias a Dios salió negativo. La prueba es terrible, es feísima, yo grité, pero gracias a Dios fue negativa, y yo no tuve el COVID, no llegué a presentar síntomas ni nada, y ya después las cosas se fueron complicando, y al siguiente día de Josimar estar internado, todo cambió. ¿Qué pasó? Bueno, después de esa terrible prueba del SWAB para coronavirus, fue confirmado el diagnóstico de COVID-19 para mí. Y nada, era inicialmente enfermería y yo tenía que estar ahí aislado, y
monitorizado, porque yo ya era un paciente que estaba con una saturación de oxígeno baja y con un esfuerzo respiratorio que salía de lo normal. Yo creo que permanecí 2 días en enfermería. Aquel relato que Michelle habla, que yo estaba distraído porque yo ya estaba hipóxico en esa etapa y realmente no recuerdo, no enfocaba muy bien las cosas. Yo estaba con oxígeno, cada vez la demanda de oxígeno que yo necesitaba era mayor, y yo en mi fase de hipoxia ya me quedaba solo porque, como todos nosotros sabemos, las visitas por un paciente con coronavirus son restringidas. Michelle, ya cuando salió positivo mi test, era prohibida de entrar a verme, sin embargo ella se escapaba, y un día que ella entró a escondidas, pudimos conversar un poco y yo estaba con 10 litros de oxígeno. Y creo que yo me desperté cuando Michelle entró y bueno, fue una visita muy rápida. Michelle salió, yo vi que estaba con tanto oxígeno y dije, no, yo no necesito tanto, y automáticamente me acerqué, bajé, estaba hasta molesto con la enfermera diciendo que no vio, pero realmente yo ya estaba en una fase de hipoxia. Fue ahí que mi cuadro respiratorio empezó a empeorar, falta de aire, mala mecánica ventilatoria, y era clasificado como un paciente para cuidados intensivos. Fue ahí que yo fui transferido para terapia intensiva. Y bueno, acá el Hospital de las Clínicas maneja paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad renal con coronavirus, tiene una terapia intensiva para paciente renal con coronavirus. Paciente que tiene un trauma de cráneo es un paciente neurológico con coronavirus, y paciente que es solo afección pulmonar, como era mi caso, y yo me fui a una sala de pacientes coronavirus pulmonares. Entonces esa internación fue conflictiva por el tema de las visitas eran prohibidas, solo había información vía telefónica. Gracias a Dios yo estaba en mi hospital, había una colega, una amiga, Renata, que ella estaba al pie de mi cama prácticamente cuando necesitaba Michelle algún tipo de información o para ver cómo yo estaba evolucionando. Sí, y realmente todo el mundo se portó súper bien porque todo el mundo nos ayudó, los médicos eran súper atentos, ellos siempre llamaban a la hora que decían, ellos daban toda la información. Entonces, a pesar de que era difícil, yo todo el tiempo estaba informada. Solo que hay una cosa que yo no logré saber en el momento en el que sucedió. ¿Qué fue? Bueno, yo creo que fueron 2 días que yo llegué a terapia intensiva. Ya estaba con un catéter de alto flujo, sin embargo mi saturación y mi frecuencia respiratoria estaban muy mal. La tratante de terapia intensiva se acercó a mí y me conversó: Josimar, no podemos hacer nada más, vamos a tener que intubarte. Yo como médico, Michelle, que está al lado mío, siempre conoce del área de salud, de los pacientes que son intubados, conocemos la pandemia, cómo estaba dejando tanto paciente grave, aquellos pacientes graves fallecían. Entonces era una noticia que me chocó mucho. Fue en una noche que yo le pedí a mi amiga Renata que por favor no le avise a Michelle que yo estaba siendo intubado esa noche, que ella duerma y que le avisen al día siguiente. Sin embargo, yo ya sabía que él necesitaba ser intubado. Yo ya sabía porque él hacía un esfuerzo terrible. El momento en el que yo le vi, ya la última vez que le vi antes de ser intubado, él ya no recuerda, por ejemplo, porque ya estaba muy hipóxico, ya no podía respirar bien, hacía un esfuerzo sobrehumano, y yo dije, no, o sea, él está esforzándose muchísimo y él va a tener que ser intubado. Al siguiente día, 8 de la mañana, yo ya supe que él fue intubado, y para mí, o sea, así me rompió el corazón porque nosotros nunca hemos dejado de conversar en viajes o para lo que sea. Siempre nos preguntamos cómo estamos, ya comiste, estás bien, dormiste, descansaste, todo eso. Y ahora no se sabía cuándo yo iba a volver a hablar con él.
ya estaba completamente dormido y ahí comenzaron solo las malas noticias. O sea, fueron 3 semanas de noticias difíciles, noticias terribles. Los médicos hicieron absolutamente todo por él. Realmente intentaron todo y agotaron todos los recursos. Y bueno, hubieron una serie de tratamientos que utilizaron que yo quisiera que Josimar también nos cuente un poquito, porque como él está más al tanto de los términos médicos. Bueno, como Michelle bien señala, el periodo en el que yo terminé enfermo fue finales de abril. Todavía las terapias para tratamiento de paciente grave con coronavirus no eran tan claras como lo son hoy, por ejemplo. Solo sabía en ese entonces que la cloroquina no era un medicamento que ayudaba a los pacientes graves. Y por todo lo demás, todas las terapias que en ese entonces ni siquiera estaban descritas fueron aplicadas en mí. Yo recibí desde corticoide, desde hemoterapia con plasma fresco de un paciente convaleciente que ya se recuperó de coronavirus, antibióticos. Con el recorrer de mi cuadro séptico grave, hice falla multiorgánica, necesité de diálisis continua, nutrición, en fin, fueron dadas todas las alternativas que no existían incluso ahí. Creo que el hospital, yo tuve suerte realmente de estar en un hospital de referencia, porque si no hubiera sido ese el caso, otro hubiera sido el desenlace para mí. Además de que antes de todo eso, en ese trayecto de complicación mía, Michelle estaba afuera, sola, sin poder recibir visitas. La familia no podía trasladarse porque las fronteras estaban cerradas. También había el tema de cambio de horario aquí, y tú vienes a un país con tu esposa para cada uno realizar sus sueños académicos, y te encuentras que en el medio de esta pandemia tú estás afectado y te quedas así. Antes de que yo fuera intubado, todas esas cosas vinieron en mí. Y Michelle, que sufrió, que creo que el periodo de intubación mío fue el peor, fue el vivido por ella. Sí, fue realmente duro, así, realmente difícil. Fueron 18 días de intubación. 18 días de intubación y 26 días en la UTI. Entonces, para mí fue así muy complicado también, porque ya cuando le extubaron a Josimar, ahí yo pensaba, yo decía, qué bien, o sea, voy a verle y ya voy a poder conversar, le voy a poder contar todo lo que oré, todo lo que pedí, voy a poder hablar con él. Y no fue así, porque él despertó y él estaba completamente confundido, estaba en una fase de delirio. Y la primera vez que yo le vi fue tan impactante, porque primero él perdió, ¿cuántos kilos, mi amor? Perdí 20 kilos. Perdió 20 kilos. Él así siempre es barbón y a mí me gusta. Y la primera vez que yo le vi cuando ya le extubaron fue por videollamada con nuestra amiga Renata, y estaba sin barba, estaba con 20 kilos menos, completamente flaco, irreconocible, era otra persona. Y yo me preocupé, me asusté. Sin embargo, para mí fue, está vivo. O sea, fue, gracias Dios, él está vivo, está conmigo. Ahora solamente queda recuperar todo lo que él perdió. Ahora solamente queda ponerle ganas. Él está vivo. ¿Qué se acuerda usted de cuando se despertó? ¿Cómo fue? Ahora, bueno, yo recuerdo poco. Yo realmente entré en una fase de delirio, creo que fue una semana entre que yo estaba en un sueño, no reconocía a las personas que estaban a mi alrededor, no reconocía dónde yo estaba, y
a lo largo de ese delirio que se iba superando, la preocupación de todos porque mi estado de conciencia no mejoraba, surgieron muchos exámenes, muchas preguntas de que si él tuvo alguna secuela, él desenvolvió alguna secuela neurológica, tantas cosas que en ese lapso de tiempo que yo estuve intubado, sedado, los estudios del coronavirus demostraban que muchos pacientes ya tenían secuelas neurológicas, realizaban eventos cerebrovasculares isquémicos, y era toda esa semana que la gente pensaba que yo podía haber tenido algún tipo de secuela. Efectivamente, ellos hicieron un examen de resonancia en mí, vinieron hallazgos de unas hemorragias pequeñas en la parte de la ínsula, en las partes del cerebro, que así, un radiólogo decía una cosa, podría ser hallazgos de la fase aguda de la enfermedad, que nada teníamos que esperar qué era lo que pasaba. Una vez terminada esa parte de delirio, yo ya empecé a distinguir dónde yo estaba, qué personas estaban conmigo, y la única persona que yo recordé en esa fase de delirio fue a Michelle. Sí, realmente fue así. Y fue súper lindo porque, bueno, para mí era una alegría terrible, tremenda, de que él estaba vivo. O sea, para mí fue increíble. Y cuando hicimos esa videollamada, él me reconoció. O sea, él no estaba reconociendo a nadie y él me reconoció y sonrió y me preguntó cómo estoy y me dijo te amo, y yo dije, ay, wow. O sea, fue así muy lindo, muy, muy lindo. Después de esto, Yosimar salió de la UTI a los 26 días de estar ahí y él se fue a piso. Estuvo en piso un tiempo y ya estaba más consciente. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia ya en piso? Cuando yo ya estaba en una etapa en que yo ya percibí que mi cuerpo, yo como todo, había cambiado mucho. Yo me encontraba muy flaco, no tenía fuerza en manos, no conseguía mover nada, no movía nada las piernas. Sentía que todo mi cuerpo estaba amortiguado, tenía escaras por úlceras de decúbito. Intentaba tocarme la cabeza, no podía, no alcanzaba. Quería sostener la cabeza, no podía porque mi cuello no respondía. La gente intentaba ponerme algo en la boca, yo no masticaba. Era tanto todas esas secuelas ya en mi enfermedad post coronavirus fueron muy, 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 muy severas. Y junto a eso se sumó un cuadro de depresión que por todo aquello que yo estaba sintiendo y todos los pensamientos en que tú te preguntas, bueno, ¿y esto va a ser irreversible? ¿No va a ser? ¿Cómo esto va a afectar mi vida familiar? ¿Cómo esto va a afectar mi trabajo? Era una catástrofe en mi cabeza, y sé que en el de la Michelle también. Sin embargo, llegó una noticia. Ya cuando Yosimar estaba más consciente, cuando ya estaba consciente de que no tenía fuerza, yo también ya vi que no tenía fuerza, no podía caminar. Ahí los médicos fisiatras del hospital le evaluaron y ellos decidieron que Yosimar tenía todas las características de un paciente que necesita rehabilitación. Ellos decidieron transferirle a un hospital de aquí que se llama Lucy Montoro, que es referencia y que tiene una tecnología excelente en rehabilitación. Entonces él fue referido allá, pero lo más lindo de esto fue que pudimos ir juntos. Nos internamos los dos un mes en el Lucy Montoro, un mes juntos luego de no habernos visto, luego de que estaba al borde de la muerte. Yo estaba saltando en un pie, pero a la vez preocupada también porque mi perrito se quedó con otra persona, preocupada porque no sabía si iba a ser reversible, si él iba a recuperar su fuerza. Todo pasaba por mi cabeza. Sin embargo, yo estaba tan feliz de poder compartir finalmente con él
que dije, no, vamos, o sea, este es el momento y yo tengo que apoyarle y nos vamos. ¿Cómo fue, mi amor, para usted llegar a Lucy Montoro? Bueno, tanto enterarme que yo sería transferido para la mejor opción para yo recuperarme, fue así la mejor noticia que yo pude haber recibido. El día que realmente ya estaba saliendo del hospital de las clínicas, por mi cabeza pasaba que este es el momento en el que yo tengo que realmente saber cuál es la condición en la que yo voy a quedar. Porque yo dejaba mucho en ese hospital, tanto en la terapia, que yo no tenía conciencia, como en la enfermería, que yo ya sabía qué es lo que pasaba. Yo no iba al baño solo, yo no comía solo. Un día intenté caminar, me caí, estuve 5 horas en el piso, no podía accionar la campana para que la enfermera venga a verme, porque no movía nada. Entonces sabía que ese era el momento en el que yo podría hacer algo por mí y por recuperar mi vida, porque esa era una carrera para alcanzar la vida. Cuando llegamos a Lucy Montoro, yo era una persona totalmente dependiente para todas las actividades, hasta las actividades básicas de la vida eran hechas y resueltas por Michelle. Sí, realmente fue la primera semana que estuvimos en el Lucy Montoro, fue súper difícil porque primero que todo ese tiempo que Josimar estuvo internado para mí fue complicado. Yo también pasé sola en la casa, no me levantaba mucho, estaba triste, bajé de peso y yo también perdí de alguna forma masa muscular. Sin embargo, llegamos allá y yo tenía que sacar fuerza de donde sea para poder cargarle a Josimar, colocarle en la cama, para poder llevarle al baño, para poder colocarle en la silla. Y yo tenía fuerza, no sé de dónde, yo creo que era la felicidad de estar con él, que realmente conseguía. Claro que él estaba con 20 kilos menos de lo que él era, pero aún así es complicado, es difícil. Entonces yo le cargaba, yo hacía absolutamente todo. Esa semana fue bastante difícil, pero fue clave, fue importante, porque también ya luego la siguiente semana Josimar se esforzó muchísimo. ¿Y qué pasó, mi amor, la siguiente semana? Bueno, primero este instituto 5 estrellas, era un tratamiento multidisciplinario. Yo tenía escaras en la nuca, tenía 2 escaras, bueno, las tengo, y había desde un terapeuta que evaluaba escaras, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, había de todo, nutricionista. A la primera semana yo había ganado 5 kilos. En esa primera semana yo ya le ayudaba a la Michelle con mis brazos a yo trasladarme de la cama a la silla. Ya intentaba cepillarme los dientes, limpiarme las manos. Ya en la segunda semana, en la tercera semana, perdón, yo ya estaba caminando, ya daba algunos pasos, ya conseguía agacharme, coger cosas del piso, ya me cepillaba, ya me hacía la barba, seguía con una persistencia de un temblor, que era lo que más nos preocupaba a Michelle y a mí. Es que yo tenía un temblor de mis 2 brazos, de mis 2 manos, mi fuerza para pinza era muy malo, y de neurocirugía es trabajo de manos, ese era nuestro temor ahí, que quede con una secuela de temblor fino, y que todo el trabajo para llegar acá a Brasil y hacer lo que yo quería se quede truncado por eso. Entonces el cuadro depresivo empeoró. El diagnóstico de los fisiatras, de los terapistas ocupacionales era, bueno, puede ser secuela de los focos de isquemia que fueron encontrados en la resonancia, o puede ser debido a debilidad muscular. Lo que estaba en mis manos era resolver la debilidad muscular, que yo con el entrenamiento sabía que podía mejorar mi fuerza. Entonces yo hacía, si ellos me dejaban que yo haga 3 series de 10, yo hacía 7 de 10, dormía moviendo el brazo, dormía moviendo la pierna, y
ya al final de la cuarta semana, la terapista ocupacional me estaba haciendo ya un ejercicio de sutura. Ese ejercicio de sutura, por suerte, yo lo pude hacer bien, ya no tenía mucho temblor en mis manos, el movimiento de pinza, yo ya lo estaba haciendo bien y conseguí hacer, y eso era para mí muy motivador. Sin embargo, el fisiatra, un gran amigo nuestro en esa época ya, era así: Josimar, tú estás muy bien, has mejorado mucho, los movimientos de pisa, los movimientos finos están muy bien, pero la parte de tu reserva fisiológica está todavía mal, tú no vas a poder regresar este año a tu residencia, tú vas a regresar en 2021. Fue un cuadro así en el que tú sabes que has hecho todo y aún así hay algo en contra tuyo que no te deja. Y yo así necio decía: no, yo puedo y voy a darle. Y así llegamos a la cuarta semana. Yo ya estaba mucho mejor, mi condición física había mejorado mucho, mi temblor ya casi había desaparecido, y ya en esa internación ya estaba con 11 kilos más. Ya estaba bien recuperado, y mis heridas, que Michelle era la encargada de curarme todas las noches aquí en casa. Permanecimos un mes más en casa. Estas últimas semanas yo ya fui evaluado otra vez por el fisiatra, otra vez por un inmunólogo, y estamos en el veremos de si puedo o no puedo retomar mis actividades en la residencia. Y claro que cuando él salió fue el día de su cumpleaños. Él salió el día de su cumpleaños y fue súper lindo porque hicimos una sorpresa que yo quería. Claro, yo estaba ahí encerrada con él, yo no podía salir porque era peligroso por la cuestión del coronavirus y yo tenía que estar ahí con él. Pero yo necesitaba hacer alguna sorpresa, algo por su cumpleaños, porque él salía. Y conversé con este doctor, con el fisiatra. Bueno, él se encargó de hacer una súper sorpresa que salió hasta en la televisión, que salió en La Globo, que es un canal aquí súper conocido, y hasta ahora tiene entrevistas Josimar. Y fue muy lindo, fue muy lindo, muy tierno ese detalle. Para mí, toda esa experiencia, debo hacerlo público, no lo habría conseguido si no hubiera sido por mi esposa, Michelle, que así nosotros conversábamos durante toda esa internación, que lo que nosotros estábamos viviendo era muy probablemente muy compatible con parejas de 70 años en la que el esposo tuvo un AVC, la esposa tuvo alguna enfermedad, y los dos estábamos encerrados en un cuarto, porque además de eso estábamos aislados por una bacteria que yo aún tenía en esa época, y no podíamos salir. Era un cuarto de algunos metros y no podíamos hacer nada más. Gracias, mi amor, por todo su apoyo. Sí, esa fue la experiencia de la internación, y esa fue la experiencia de la recuperación de Josimar. Él consiguió. Sin embargo, no es fácil, como él lo dijo. Tuvimos la suerte de estar en un hospital increíble que tiene una tecnología súper buena, y tuvimos la suerte también de ir a este hospital de rehabilitación, porque yo no sabía cómo hacer para rehabilitarle a él. Yo sabía que necesitaba profesionales, y yo decía, bueno, yo tengo que llevar al departamento una terapeuta ocupacional, una fisioterapeuta, pero no es así tan sencillo. Entonces fue el esfuerzo, fue la ayuda, fue muy difícil, pero lo conseguimos juntos, porque yo también siento que luché muchísimo para conseguir todo esto. Y bueno, claro, el mérito total es aquí de Josimar, porque él se esforzó desde el inicio intentando respirar. Él se esforzó muchísimo hasta el final, haciendo todas las repeticiones de los ejercicios para conseguir esa fuerza muscular, y él está, en este momento, él está excelente. Los médicos ya le dieron el ok, él está muy bien, y estamos felices con eso. Ahora, yo quisiera que nos cuente, mi amor, quizás un poco acerca de
del coronavirus, del COVID. ¿Cómo es esta situación? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, como todos ya conocemos y vemos en los medios públicos, el coronavirus, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Tos seca, fiebre, y hay algunos otros síntomas que hoy, por el tema que son secuelas neurológicas, yo las he venido para agruparlas en tres tipos, ¿sí? Porque hoy, además de falta de aire, vamos a ver que el coronavirus, dependiendo de otros órganos, puede afectar también al cerebro, nervios. Eh, Además de estos síntomas como tos seca, cefaleas, yo los he agrupado como secuelas neurológicas o síntomas neurológicos leves a moderados, que generalmente los pacientes que tienen este tipo de síntomas son los pacientes que tienen una etapa de COVID leve. Son pacientes que relatan el inicio de la enfermedad, que han tenido un poco de pérdida de olfato, pérdida del gusto. Y bueno, ahora se conoce y hay algunos estudios que se han hecho aquí en Sao Paulo que hasta el 95% de estos pacientes de estas pérdidas de los sentidos se los recuperan hasta en 2 meses. Sin embargo, están recorriendo algunos pacientes, ese 5% de pacientes que todavía no recuperan el 100% del olfato, del gusto, que no se sabe si lo pueden recuperar o no, pero el 95% de esos pacientes los recuperan. Hay otros tipos de secuelas neurológicas, síntomas neurológicos que yo los clasifiqué como más graves. Y aquí hay etapas, hay la etapa aguda, como en mi caso, que yo era un paciente coronavirus grave, y en la etapa aguda yo tuve inicialmente una alteración del nivel de conciencia. Estos pacientes, que son pacientes pulmonares con cuadro séptico grave, infectados por COVID, tienen un delirio característico que dura mucho, que no es como otros pacientes que tienen encefalopatía, que tienen una alteración de conciencia o que el despertar de ellos es mucho más rápido. No fue el caso aislado el mío, sino se ve que los pacientes que tienen COVID y tienen los síntomas graves tienen también alteración en el nivel de conciencia. Y ya más adelante, ya entrando en quizás secuelas ya más crónicas, se ve mucho alteraciones ejecutivas. Aquí engloba tanto desde memoria a corto o largo plazo, la capacidad de abstracción, control inhibitorio, concentración. Y aquí es importante una evaluación neuropsicológica. Brasil tiene mucho neuropsicólogo, hay mucha investigación en neuropsicología. Aquí trabaja neurólogo, neurocirujano, neuropsicólogo, pero en nuestro país, Ecuador, falta. Hay poco neuropsicólogo, y así como tenemos pocos centros de rehabilitación física, e incluso el centro de rehabilitación física al que yo fui no tenía un neuropsicólogo. Y estamos conversando de que estas alteraciones en el ejecutivo realmente involucran y tocan la vida de los pacientes, y como fue mi caso, como ex enfermo del coronavirus. Otras alteraciones en esta etapa son crisis convulsivas. En la etapa aguda se han descrito casos de estatus convulsivo, pacientes que pueden quedarse aún con epilepsia, y otros tipos de enfermedades inmunomediadas, como Guillain-Barré. Cuando yo estuve internado tenía muchos otros pacientes que tenían Guillain-Barré. Y hay otros tipos de secuelas ya menos frecuentes, como mielitis y las crisis convulsivas que ya les mencioné. Entonces, como vemos, así coronavirus, si afecta un órgano, y en este caso el cerebro, los nervios, va a debutar y posiblemente va a permanecer con algún tipo de secuelas. Y la otra, que es alteraciones motoras, que van desde una parálisis, una pérdida leve, hasta una parálisis completa de un miembro, de quizás los 4 miembros. Y otra secuela, que serían las complicaciones, que se ve que pacientes que hacen eventos cerebrovasculares, tanto agudos como isquémicos, que entrarían como complicaciones de quizás un enfermo crítico.
Entonces, así un poco de eso, de lo que engloba a las partes, a las secuelas neurológicas, podría yo resumirle en ese tipo de escalas. Ujú. Y es importante también lo que usted habló, que un paciente que ya supera el COVID no está recuperado 100% porque, como usted decía, hay secuelas también motoras, las secuelas neurológicas también. Entonces, la recuperación es otra etapa que usted la vivió bien y yo también fui parte. Entonces, es súper importante tener en cuenta que el coronavirus no es una gripe común, el coronavirus es una gripe realmente peligrosa. Josimar no tiene absolutamente ninguna enfermedad, es sano y fue un caso muy grave, muy grave, que gracias a Dios nosotros le tenemos ahora aquí para que nos cuente y para que también yo quisiera que les dé un mensaje a las personas que le están viendo. ¿Qué quisiera usted decirles? Bueno, realmente el mensaje que yo quiero transmitir a todos es no bajemos la guardia. Sé que todo el mundo estamos ya casi 5 meses encerrados. Hay otras personas que, pese a que existe el número en aumento de enfermos, de muertos, en Ecuador, aquí en Brasil, estamos saliendo. No bajemos la guardia, cuidémonos para poder cuidar a las personas que nosotros amamos. Yo tuve la suerte de solo yo haberme enfermado y no Mishi. Fue algo que nadie puede responder cómo sucedió, porque hasta en la noche que yo estaba entrando a enfermería nos dimos un beso con Michelle y no hay explicación para poder responder por qué ella no se infectó. Cuídense mucho, tomemos todas las medidas, absolutamente todas las medidas para prevenir y no estar enfermos y no tener algo más que lamentar más adelante. Sí, realmente fue así y lo que decía Josimar es importante. Nosotros nos dimos un beso, nos abrazábamos, no sabíamos que él tenía COVID y yo no sé cómo, yo no tuve, pero fue una obra de Dios y yo pude cuidarle después, como era mi propósito. Y para mí también así fue súper importante, a pesar de estar sola acá, el apoyo de mi hermana, porque sin ella para mí hubiera sido imposible, completamente imposible. Ella estuvo conmigo todo el tiempo por videollamadas. Si yo lloraba, ella lloraba conmigo. Si yo festejaba, ella festejaba conmigo. Entonces fue mi pilar. Sí, fue todo para mí. Y obvio mi familia, mi papi, mi otro hermano también estuvieron conmigo y nuestra amiga Renata, que ya fue también todo en ese momento. Entonces yo agradezco haber tenido estas personas de mi lado y también todos los días con Josimar nosotros pedimos que esto pare, que esto acabe, que todas estas personas que están luchando puedan tener la suerte de Josimar, tengan esa recuperación que él tuvo. Y realmente les queremos pedir los dos que no bajen la guardia, que es importante cuidarse, que no se acabó todavía y que para que se acabe en algún momento tenemos que poner de nuestra parte. Es muy importante. Exagerar en este momento no importa, exagerar con los cuidados, es mejor exagerar que estar en una cama de hospital. Ese es el mensaje que les queremos dar y no sé cuánto tiempo nos queda de en vivo, pero si alguien tiene alguna pregunta estamos aquí para responder. Si alguien tiene alguna duda, por favor díganos, este es el momento. Y también yo quería agradecer a mis pacientes, a las personas que estuvieron aquí. Yo me ausenté muchísimo tiempo de la página, pero cuando yo regresé recibí tanto cariño, incluso cuando yo estaba afuera me mandaban mensajes, siempre oraciones, y eso fue muy lindo, fue muy reconfortante también. ¿Tiene alguna pregunta?
Dice, este virus es tan incierto, no se sabe cómo reacciona en cada persona. Así es, no se sabe cómo reacciona en realidad. Y no sabemos cuándo también vamos a tener toda esa información, así que ante todas esas dudas es mejor, como yo decía, exagerar en los cuidados. ¿Ha presentado secuelas? Sí, justamente hablamos de las secuelas. Sí, no sé si la pregunta es si yo tengo secuelas actualmente. Usted presentó secuelas. Secuelas neurológicas se las presenté. El ejecutivo en mí estuvo alterado en la primera etapa posaguda, por decirlo así, en las primeras 2 semanas, en la primera semana de evaluación. La Michelle, como es neuropsicóloga, entonces ella ya detectó algunas alteraciones en inhibición, en memoria y en concentración. Entonces ahí con el instituto, con algunas pautas que ella pasaba para el psicólogo, yo entré en un plan de rehabilitación neuropsicológica. Entonces era una plataforma que yo tenía que hacer algunos ejercicios, ya los finalicé. Gracias a Dios esa secuela pudo ser reversible y ahora la parte de inhibición, memoria y concentración se encuentran bien. Otra secuela que todo paciente crítico encamado en terapia intensiva tiene son secuelas de escaras. En Ecuador no hay especialista en heridas, pero aquí sí lo hay. Y todo paciente tiene, por el sujetador del tubo, la presión que tienen en el cuero cabelludo, todo el mundo está haciendo aquí secuelas y escaras. Sí. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿alguno de los dos en algún momento sintió que se quedaba sin fuerzas o esperanza para sobrellevar este problema? Usted. Bueno, creo que yo la parte que ya cuando estuve así en el piso en aquella enfermería y no podía moverme para nada, no podía ni siquiera tocar la campana para que me vengan a levantar, yo prácticamente me sentí destruido. Creo que la persona que más sufrió además de ese momento en el que yo estuve en el piso fue Michelle. Sí, bueno, yo sufrí, fue difícil para mí, pero en ningún momento sentí que ya no había esperanza. O sea, a pesar de que para mí era difícil, de que para mí era duro levantarme de la cama, era un reto de todos los días levantarme. Yo me levantaba, me alimentaba, porque en mi mente estaba, yo voy a necesitar cuidarle a él después y yo necesito ponerle ganas y ponerle fuerza, y lo hacía así. Y también los médicos fueron súper humanos y ellos siempre me decían, no, o sea, no puedes perder la esperanza, tienes que tener esperanza, nosotros tenemos esperanza, tú también debes tener esperanza. Y yo nunca perdí la esperanza. Dice, ¿se puede volver a tener síntomas luego de haber pasado por esa etapa? Bueno, ahora hay algunos estudios que están hablando de que la inmunidad del paciente que ya tuvo contacto con el virus, o sea, estuvo con coronavirus, tiene hasta 3 meses de inmunidad. Después de ese tiempo, aparentemente, tiene mucho riesgo de volverse a reinfectar. Incluso hay estudios que están iniciándose aquí porque se cree que hay una predisposición genética para que algunos pacientes o individuos debuten con síntomas más graves que otros. Por ejemplo, en mi familia fui yo. Tengo un tío que infelizmente él falleció. Y así se está haciendo este estudio. A mí se fue practicado un examen genético para ver si es que yo tengo alguna predisposición o algún defecto inmunitario, para ver si es que tiene relación de que yo sea un paciente joven y que haya estado tan grave. Sí, pero todavía no hay nada, no hay
en realidad nada comprobado, porque es muy pronto para tener ese tipo de investigaciones, se necesita más tiempo. Sin embargo, hay varias personas que se vuelven a infectar, entonces por más que existe esta inmunidad, hay que tomar todos los cuidados. No es que ya me dio y ahora puedo andar sin máscara, no cometamos ese error. ¿Hay más? Yo creo que ya no tenemos más preguntas. Y yo quiero agradecerles a todos los que estuvieron aquí, a todas las personas que van a ver este video. Voy a intentar dejar guardado y esperemos que pueda quedarse aquí en el perfil. Y agradecerles por su presencia de corazón, por su apoyo, por participar aquí en la página. Yo intento traer información, siempre lo digo, para ustedes, para su beneficio. Aprovechen todo eso que yo traigo. Y es con mucho cariño, es con mucho amor, y espero estar en vivo muy pronto y contarles más cosas acerca de la psicología, de la sexología y de la neuropsicología. Les mando un beso enorme. Gracias, mi amor, por haber estado aquí. Gracias por la invitación, mi amor. Y a todos allá en Ecuador, cuídense. Les deseamos lo mejor, que Ecuador siga adelante y vamos a superar esta pandemia. Un abrazo. Abrazo para todos. Gracias.